Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos a la escuela dominical, al resumen del Ven Sígueme de esta semana, que es de Éter, de los capítulos del 1 al 5. ¿Vale? Si el libro de Mormón estuviese organizado de forma cronológica, el primer libro que aparecería sería el libro de Éter, porque los anales jareditas empezaron 2000 años antes de Cristo. Primer Nefi es el primer libro del libro de Mormón, y esos anales comenzaron 2000 años, perdón, 600, perdón, y los anales de Nefi comenzaron 600 años antes de Cristo, con lo cual los anales jereditas ya tenían 1400 años cuando los nefitas empezaron con sus registros. Después del diluvio, muchos descendientes de personas que iban en el arca con Noé se volvieron muy inicuos y además empezaron a construir una torre que querían que fuese una torre que llegara hasta el cielo, que es la Torre de Babel. Justo en ese contexto empezó el pueblo jeredita, en el contexto de la Torre de Babel. ¿Vale? El Señor, por la iniquidad de ellos, había prometido que los iba a esparcir por toda la tierra y también que iba a confundir sus lenguas. El rey Mosía había hablado de la importancia de las planchas de los jereditas, de estas planchas de bronce, y también Mormón dijo, con respecto a la historia que se cuenta en esas planchas, que conviene que todos se enteren de las cosas que se han escrito en esta historia, porque realmente es una historia, como habéis podido comprobar en la lectura de esta semana, en la que aprendemos mucho sobre la forma de orar, sobre cómo el Señor contesta sus oraciones, cómo nos ayuda, y entonces estas personas habían testificado de la importancia de estas planchas. Las 24 planchas que forman el libro de Éter proceden las encontraron unos hombres que el rey Limi había enviado a Zarahemla, pero estos hombres por el camino pues se perdieron, encontraron un pueblo que estaba destruido, lleno de huesos, y encontraron también en el camino unas planchas de bronce que contenían una historia. Estos hombres ya, cuando se dirigieron a su pueblo, encontraron ya su pueblo, y al llegar allí le entregaron estas planchas de bronce que habían encontrado a su rey, al rey Limi. Y cuando luego el rey Limi y su pueblo se unieron al pueblo de Zarahemla, pues le entregaron esas planchas al rey Mosía, que él las tradujo con el poder de Dios, con los traductores que tenía. Pues bien, hoy vamos a conocer a un nuevo personaje del libro de Mormón, que es el hermano de Jared. Es posible que jamás haya habido un hombre sobre la tierra con una fe como la del hermano de Jared. Por eso Jared, vamos a ver en estos capítulos que le mandaba a su hermano que fuera a pedirle al Señor. Y podíamos preguntar, ¿y por qué no le pide Jared directamente? Y es precisamente por eso, porque seguramente no haya otro hombre, en la tierra no haya habido otro hombre con una fe como la que tenía el hermano de Jared. Y Jared pues decía, pues le voy a decir a mi hermano que se lo pida a Dios, que como él tiene tanta fe, pues seguramente que le hará más caso que a mí, pensaba el pobre Jared, o creo yo que pensaría eso. Jared y su hermano estaban, como hemos dicho antes, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, y claro, a Jared le preocupaba que el Señor confundiera su lenguaje. Y entonces le dijo a su hermano, que su hermano era un hombre grande, era un hombre fuerte y era un hombre altamente favorecido por el Señor. Eso quiere decir que era un hombre muy bendecido. Y él, como tenía una gran fe y obediencia, pues el hermano le dijo, ve y suplícale al Señor. No le dijo ve a orar, le dijo ve y suplícale al Señor que no confunda nuestra lengua. El hermano de Jared así lo hizo y le suplicó al Señor que no confundiera su lenguaje, y el Señor, debido a su gran fe, pues se lo concedió y no confundió el lenguaje de Jared ni de su hermano. Por segunda vez, Jared le dijo a su hermano, ve y suplícale al Señor que tampoco confunda el lenguaje de nuestros amigos. Y el hermano de Jared fue y le suplicó al Señor que no confundiera el lenguaje de sus amigos, y el Señor tuvo compasión de ellos y tampoco confundió el lenguaje de sus amigos ni el lenguaje de su familia. Por tercera vez, el hermano de Jared Jared le dijo a su hermano que fuera y suplicara al Señor, porque como había prometido que iba a esparcir a la gente que había allí, donde la Torre de Babel,
pues que le dijeras, en caso de que los pensara esparcir por la tierra, que le dijeran dónde tenían que ir. Y el Señor le contestó lo que vamos a leer, Éter 1, versículos 41 y 42, y dice así: cuando él le dijo que si los ibas a esparcir, que le dijeran dónde ir, pues le dijo: ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Es como que van a hacer una especie de arca, ¿no? Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos al valle que está al norte, y allí te encontraré. Era como una cita, ¿no? Dirígete allí, a ese valle, y allí te encontraré. Y allí te encontraré e iré delante de ti a una región que es favorecida de todas las regiones de la tierra. Y eso es lo que él le contestó a la pregunta de que si los iba a esparcir. Pues le dice que sí lo iba a esparcir, que ellos fueran a ese valle del norte, que él iba a ir allí también, y luego los conduciría hacia una tierra especial para ellos, ¿no? La tierra prometida. Jared y su grupo hicieron lo que el Señor les dijo y prepararon los animales, prepararon las semillas, se dirigieron al valle, y el valle se llamaba el Valle de Nimrod. Y cuando hicieron todo esto y llegaron al punto de encuentro, a la cita que habían tenido con el Señor allí en aquel lugar, el Señor descendió y habló con el hermano de Jared. Pero el hermano de Jared no lo vio, porque el Señor estaba en una nube. El Señor, tal y como les había dicho, luego Él los guió a la tierra prometida, que era una tierra escogida entre todas las demás tierras. Dicen las Escrituras, luego en los manuales, que se refiere, esta tierra es América, tanto América del Norte, América Central y América del Sur, pero que las personas que habitaran esa tierra tenían que ser personas que siguieran al Señor, personas que tuvieran fe en Jesucristo, y que si no era así y no siguieran al Señor, serían destruidos, porque esa tierra era una tierra escogida, era su Sion, donde Él quería que se congregara su pueblo. Pues bien, durante 4 años, este grupo, formado por Jared, su hermano, sus familias y sus amigos, pues vivieron a la orilla del mar en tiendas de campaña. Y durante este tiempo, el hermano de Jared se había relajado un poquito y dejó de orar y de acudir al Señor, tanto él como los que iban con él, ¿no? Entonces, al cabo de 4 años, el Señor vino y reprendió al hermano de Jared, porque no había acudido a él en oración y porque no había ido a hablar con él y a cumplir con lo que él normalmente hacía con el Señor, pero por eso era tan favorecido y tan bendecido. Durante 3 horas estuvieron hablando el Señor y el hermano de Jared. Yo no sé si le estuvo reprendiendo a las 3 horas seguidas, pero sí dicen las Escrituras que reprendió al hermano de Jared, y inmediatamente de que lo reprendió, Jared se arrepintió, le pidió perdón y suplicó que perdonara también a las personas que estaban con él. Pues fijaos, si a un profeta del Señor, si a un hombre altamente favorecido por él, del que Mosías y Mormón habían testificado de su fe, y aún así el Señor lo tuvo que reprender, pues imaginaos nosotros, porque nosotros nos relajamos también a veces, ¿verdad? Igual tenemos una temporada que está todo bien y entonces, como todo está bien, nos relajamos, oramos menos, y cuando nos vamos a dar cuenta, el Señor nos está reprendiendo. Pero si nos reprende el Señor, tenemos que hacer lo que hizo el hermano de Jared, rápidamente arrepentirnos, porque el Señor al que ama, disciplina. Y aquí quería yo leer algo, porque cuando el Señor amonesta, además de disciplinarnos, nos invita siempre a arrepentirnos y a que vayamos a Él. Es decir, que cuando te reprende no te está echando fuera de su presencia, al contrario, arrepiéntete y ven a mí. Es lo que Él hace cuando nos reprende. Muchas veces cuando el Señor está disciplinando a su pueblo o a personas individuales, utiliza la palabra castigar. Y castigar suena como que te voy a azotar, que te van a venir cosas así, todo. Suena muy mal lo de castigo. Castigar viene del latín, de la palabra castus, como casto, pero con un castus.
Entonces, si castigar viene de castus, que significa casto o puro, castigar significa purificar. Entonces, cuando el Señor habla de que lo tendrá que castigar, se refiere que lo tendrá que purificar, ¿vale? El Señor nos purifica, nos disciplina porque nos ama. Bueno, pues el Señor dio, como había mandado, el Señor dio instrucciones a Jared y a la gente que estaba con él para que construyeran unos barcos pequeños y ligeros, semejantes al arca de Noé, pero más pequeños. Y dice como habíais construido antes, o sea que no era la primera vez que este pueblo tan antiguo, hace tantísimos años, ya se construían barcos por inspiración del Señor. Entonces le dijo que construyeran unos barcos que fueran pequeños, que fueran ligeros, semejantes al arca, que fueran totalmente herméticos por todas partes para que no entrara el agua, porque en el mar el agua es el enemigo. Entonces eran unos barcos que tenían que ser totalmente herméticos por arriba y por abajo. Dicen las escrituras que los extremos acababan como en punta y que eran del tamaño más o menos de un árbol. Yo cuando lo leí me estaba imaginando un submarino pequeño, ¿no? Pero bueno, al parecer era más parecido al arca, por los dibujos que he visto yo en algunas láminas. Muy bien. Nosotros también debemos de tener nuestra armadura ajustada. Igual que este barco, los barcos tenían que ser ajustados por todas partes, conforme el Señor dio instrucciones para que no entrara el agua, pues nuestra armadura también tiene que estar ajustada para que el enemigo no tenga por dónde meter la espada, porque estemos protegidos. Porque Satanás siempre va a buscar por dónde herirnos. Así que ajustemos nuestra armadura como el Señor ajustó los barcos donde iba a ir esta gente. Bueno, pues el hermano de Jared, como siempre, cuando el Señor le dio instrucciones para construir los barcos, pues le dijo al Señor, ya hemos hecho los barcos conforme tú nos has dicho, pero hay algunos problemillas. Uno de ellos es que los barcos no tienen luz. ¿Cómo nos vamos a dirigir si los barcos no tienen luz? Dice, pero además allí no entra aire. El aire es el que cabe dentro del barco. Cuando se nos agote ese oxígeno, allí nos vamos a morir todos. El Señor a su primera cuestión, que era la del aire, pues inmediatamente le dijo, pues mira, para que tengáis aire, en la parte de arriba hacéis una abertura con una compuerta y cuando necesitéis aire la abrís y que entre el aire. Y si veis que os entra el agua, os la cerráis. Y el Señor inspiró a través de revelación, le dijo esto al hermano de Jared, y entonces se fue y se puso a trabajar, porque eran 8 barcos los que llevaban. Entonces se puso a trabajar para en los 8 barcos hacer esa abertura que el Señor le había revelado que tenía que hacer para que les entrara el aire. Y bueno, el Señor dijo que en cuanto a cómo se iban a dirigir, pues que prácticamente que no se preocuparan, que estaban en sus manos, porque Él mandaba en las olas del mar, mandaba en la lluvia, mandaba en las tormentas, entonces que Él podía soplar al viento, era Él que hacía soplar el viento, entonces que Él con el viento y el agua iría dirigiendo el barco, sería el Señor quien lo haría, porque el barco no tenía motores, ni tenía remo, ni ancla, ni timón tampoco, entonces eso quedaba en sus manos. Y bueno, pues el hermano de Jared fue a terminar el trabajo de los barcos y cuando ya hubo terminado, pues se presentó ante el Señor otra vez. Y fue a suplicarle, claro, todo esto pasó orando, y le dijo al Señor, bueno Señor, ya hemos arreglado el tema del aire, pero seguimos con el problema de la luz. En el barco no hay luz. ¿Vas a permitir, Señor, que atravesemos todo este mar a oscuras? Y entonces el Señor en el versículo 23 le dice algo así como, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga para que vosotros tengáis luz en los barcos? Piensa tú, bueno, se lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero le vino a decir, piensa tú tienes capacidad, estás capacitado para hacer eso. Tú sabes qué hacer, piensa, a ver qué se te ocurre. Y cuando pienses en lo que se te ocurre que puedes hacer para que aquí haya luz, pues vienes y me lo presentas. Pero piensa tú, no me pregunte a mí todas esas cosas, porque eso tú solo sabes hacerlo, no me necesitas a mí para nada. Usa tu libre albedrío, toma decisiones,
que para eso te da el libre albedrío, pues para que tú tomes también algunas decisiones. Y entonces, pues, ante esto, aprendemos algunas cosas aquí sobre la oración y la revelación. El Señor a veces a nuestras oraciones les da una respuesta inmediata, como pasó cuando el problema que tenían con el aire, que no entraba aire en los barcos. Y inmediatamente le dio la revelación para que hiciera esa abertura con una compuerta para abrir y cerrar y que entrara el aire. Otras veces el Señor dice, déjalo en mis manos, como la dirección del barco, cómo lo iban a dirigir. Eso estaba en manos del Señor, que son las mejores manos. No podemos estar en otras manos mejores que en las manos del Señor. Y nosotros también deberíamos dejar en algunos momentos, cuando Él así nos lo pide, en sus manos está. Cuando nosotros ya no podemos hacer nada más, cuando ya hemos hecho todo lo que podíamos y no podemos hacer nada más, estamos en las manos del Señor. Pero otras veces el Señor dice, ¿por qué me pregunta a mí? Claro, ¿por qué me pregunta a mí si tú sabes la respuesta? Si tú sabes hacer eso, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Vale? No quiere decir que no podamos orar cada vez que queramos, que no podamos orar cada vez que lo necesitemos, claro que sí. ¿Y Él nos va a escuchar siempre? Claro que sí. Pero a veces la respuesta es como que no nos llega. Es que no sé qué hacer. Bueno, pues ponte y haz algo. Trabaja, piensa y luego preséntame tu plan, dice el Señor. Y ya leímos en las Escrituras que dice, y si es bueno, haré que tu pecho arda. Y si es malo, pues sentirás un estupor de pensamiento que no te dejará estar tranquilo. Eso es lo que aprendimos también acerca de la oración. El Señor al principio, cuando le dio instrucciones para hacer los barcos, también le podía haber dicho, mira, y para que entre el aire, hacéis arriba la abertura, y para que tengáis luz, pues mira, voy a poner aquí unos troncos que son mágicos y que el Señor podía haberle dado toda la instrucción desde el principio, pero no lo hizo, porque quería que ellos acudieran en oración a Él para que Él les revelara lo que tenían que hacer, para que fueran humildes y supieran que dependen absolutamente del Señor. Y yo creo que por eso es que no le dio toda la instrucción de golpe, sino que se la fue dando conforme ellos se la pedían. En este 3, versículos del 3 al 6, vamos a leer sobre lo que propuso el hermano de Jared. Porque el Señor le había dicho que él buscara la forma de arreglar el tema de la luz. Entonces, el hermano de Jared no buscó la forma fácil, porque él se fue a lo alto de una montaña, que dice que era una montaña muy alta, y allí se puso a fundir la roca de la montaña, y de ahí sacó 16 piedras blancas, redondas, brillantes, como un cristal transparente. Eso no se hace solo, eso requiere su trabajo. El fundir la piedra y el luego hacer que brillen, y todo eso llevó su trabajo. Él podía, por el medio de la montaña, antes de llegar arriba, decir, pues mira, voy a coger estas piedras de aquí, y como el Señor le voy a pedir que le ponga el dedo, pues estas valen. No, él primero trabajó, hizo todo lo que podía, y entonces después pues, fue al Señor y le dijo, oh Señor, ten piedad de mí. Mira estas cosas que he fundido de la roca. Sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. Cuando lees esta escritura, a mí siempre me da la sensación de que está orando un niño, porque lo hace con la humildad de un niño. Es decir, mira estas piedras, tócalas con tu dedo, y yo sé que tú puedes hacer que esas piedras den luz. Y ante esa oración tan sencilla y tan humilde, el Señor no pudo hacer otra cosa. Con su dedo tocó una por una las 16 piedras, y las 16 piedras dieron luz. El hermano de Jared le dijo, he aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Parece que encima le estaba dando como ánimo, tú puedes hacerlo, Señor, porque claro, por eso decía yo antes que cualquier piedra seguramente hubiera servido para eso, o no, no lo sé, pero probablemente.
pero él quiso trabajar para ganarse y merecerse la respuesta del Señor. Y claro, con estas palabras tú puedes hacer esto, Señor. Pues el Señor tocó las piedras una a una y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared y vio el dedo del Señor. Y al ver el dedo del Señor, vio que era a semejanza de nuestro dedo, con carne y sangre. El cuerpo que el dedo que él vio era solamente un dedo, pero claro, quiso ver más. Después de ver el dedo del Señor, el Señor le dijo: ¿has visto algo más que esto? ¿Has visto algo más que mi dedo? Y le dijo: no, Señor, muéstrate a mí. Quiero verte entero, quiero verte entero. Así me lo imagino con esa ilusión de un niño, ¿no? ¿Has visto algo más? No, pero quiero verte entero, muéstrate a mí. Ante estas palabras, ante esta petición tan dulce y tan inocente, pues el Señor no pudo impedir que el hermano de Jared viera más allá del velo y se mostró a él. Y le mostró el cuerpo de su espíritu, el cuerpo con el que él vendría a la tierra y se aparecería a su pueblo. En este momento Jesucristo todavía no había nacido, entonces lo que le mostró es el cuerpo de su espíritu, ¿vale? Pero no su cuerpo terrenal, porque todavía no había tenido el cuerpo terrenal, pero era a semejanza del hombre. Con lo cual allí fue cuando aprendió solo de un vistazo lo que otras personas no han aprendido en la vida, y es que Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza, pero total y realmente, y su cuerpo es semejante a nuestro cuerpo, con sus dedos, y su cuerpo como el hombre completo. Después de mostrársele, el Señor le dijo que no debía contar a nadie las cosas que había visto y que había oído, que las escribiera y que las sellara. Que las sellara junto con los traductores que les habían dado. En el capítulo 4 leemos que las partes selladas del libro de Mormón no nos son reveladas y ni nos serán reveladas hasta que los hombres tengan una fe semejante a la fe del hermano de Jared. Total nada. Pero así es. A los miembros de la Iglesia, es para todo el mundo, pero los miembros de la Iglesia tenemos el libro de Mormón, que eso es como una prueba que nos pone el Señor para que nos ayude a aumentar nuestra fe. Es una ayuda que nos da el libro de Mormón, pero ahí están contenidas las cosas menores. Las cosas mayores no las tenemos, ni las tendremos hasta que no hayamos pasado esta prueba del libro de Mormón. Que lo valoremos como lo tenemos que valorar, que lo estudiemos como lo tenemos que estudiar y que para nosotros sea una joya. Y hasta que eso no sea así y los que tenemos el privilegio de tener ese libro no lo utilicemos ni aprendamos lo que tenemos que aprender de él, no tendremos las cosas mayores. En el capítulo 5, Moroni se dirige a José Smith y vamos a leer, voy a ir salteando en los 3 primeros versículos. Versículos 1, 2 y 3 del capítulo 5 de Éter. Dice: yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado. ¿Te he dicho a quién? ¿A quién le está hablando Moroni? Te he dicho las cosas que he sellado. Por tanto, no las toques con el fin de traducirlas. He aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudaron a sacar a la luz esta obra, que esta obra es el libro de Mormón. Entonces está diciendo, hay una parte que no la toques, no la intentes traducir, pero tal vez se te conceda que tengas testigos, que tengas el privilegio de mostrar a los que te están ayudando con esto, que son Oliverio Cowdery, Peter Whitman y Martin Harris, el que tal vez tengan el privilegio de ver las planchas. Y por el poder de Dios se mostrarán a 3, por tanto sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Si cuentan, en el encabezado de la sección, creo que era la 17 de Doctrina y Convenios, ahí en la introducción pone que cuando ellos 3 estaban, José Smith con los 3 testigos, estaban traduciendo esta parte del libro de Mormón, pues Martin Harris, Peter Whitman y Oliverio Cowdery
le preguntaron, mira, aquí dice que van a haber 3 testigos del Libro de Mormón, pregúntale al Señor si podemos tener nosotros el privilegio de ser esos 3 testigos. Y el Señor se lo concedió. Eso lo podéis ver en la sección, se me olvida otra vez, 17 de Doctrinas y Convenios. Es muy interesante porque en el mismo Libro de Mormón está testificando del Libro de Mormón. Y luego hay otra cosa que yo quería comentaros, porque estamos todo el capítulo hablando del hermano de Jared, del hermano de Jared, del hermano de Jared, pero no le hemos puesto nombre. El hermano de Jared, su nombre no aparece en las escrituras. Sí aparece parte del nombre, que a un lugar ellos le dieron el nombre de Morian Kumer. El nombre del hermano de Jared es Mahonri Marion Kumer. Y este nombre, se dio por revelación porque un hermano de la iglesia le dijo a José Smith que bendijera a su hijo, había tenido un bebé, que lo bendijera y le pusiera un nombre. Y cuando José Smith le estaba dando la bendición, le puso el nombre a ese niño de Mahonri Marion Kumer. Y cuando terminó de darle la bendición, le dijo a su padre: el nombre que le acabo de dar a tu hijo es el nombre del hermano de Jared, que me lo acaba de revelar el Señor. O sea que hasta ese momento no tenían ni sabían cuál era el nombre del hermano de Jared. Y de esta forma tan hermosa, bendiciendo a un niño y poniéndole un nombre, el Señor le reveló cuál era el nombre del hermano de Jared. Ahora, al finalizar, os voy a dejar un vídeo que explica por qué a Mahonri se le ocurrió la idea de las piedras blancas para iluminar los barcos. Ahí, es muy interesante, yo no lo sabía, es una especie de documentalillo pequeño que está muy interesante, os invito a que lo veáis. Y nada, ya os dejo hasta la semana que viene, que terminaremos con el libro de Éter, y luego ya nos queda Moroni y la Navidad, ya llega pronto. Hermanos, yo sé que estas cosas son verdad, sé que esta obra salió a la luz por el poder del Señor, y que José Smith fue un profeta del Señor. Y este libro, el Libro de Mormón, tenemos que estudiarlo más y tenemos que aprender más de él, porque el Señor así nos lo pide, para que podamos tener cosas mayores. Os amo muchísimo y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.